A 52 años de este hito histórico, nuestra generación observa un nuevo enemigo. Hoy vivimos la más profunda crisis de todos los tiempos, peligrosa y despiadada, que ha vivido nuestro país. Hablamos del virus de la muerte y de todos sus efectos colaterales. El gobierno tiene dos objetivos primordiales: erradicar la desigualdad que existe y mantener una sociedad sana, educada y segura, tarea que requiere el esfuerzo doble de sus nobles guerreros y la unidad de todos sus actores. La misión del PRD actual y de sus futuras generaciones es concluir la visión de Omar Torrijos Herrera, que dejó como legado brindarle la oportunidad a ese niño que anhela superarse, a esa madre que se desvela todos los días por su familia, y al padre que con doble turno busca la manera de llevarle un pan a su casa. Debemos dirigirnos a ellos para crear un Panamá de las oportunidades y de las buenas causas. Hoy, más que nunca, se requiere una unidad de todos, los actores políticos de nuestro partido. Esto dará como resultado prepararnos para el nuevo diálogo nacional que se avecina. Estamos viviendo una nueva revolución comunicacional dentro del PRD, el cual nos permitirá dar a conocer aún más esa misión que Omar Torrijos Herrera tanto anheló: tener un diálogo permanente con la gente y, lo más importante, escuchar y accionar con responsabilidad. Para concluir, busquemos los consensos necesarios para salir juntos y fuertes. Como primordial foco, ayudar en mancuerna con el presidente de la República y su equipo para sentar las bases del nuevo pacto social que se avecina, recordando siempre la visión de Torrijos y trabajar en todo lo que nos une. Muchas gracias. Empezamos el programa de hoy. Gracias, bienvenidos todos. El programa de Zoom también. Hoy estamos transmitiendo por la plataforma Zoom, por Facebook, por la cuenta de Juventud también, @Juventud11, @PRDesPanamá, para que nos sigan en las redes sociales también. Como primer punto, queremos hacer mención a las víctimas que han fallecido en estos meses de pandemia. Queremos usar esta tribuna para expresar a todos los familiares de esas personas que perdieron la vida durante estos 6 meses de pandemia nuestras más sinceras condolencias a esas personas y pedirles a todos ustedes y a las personas que nos acompañan desde Zoom, desde las plataformas virtuales, un minuto de silencio como tributo a ellos. Muchas gracias. Al siguiente punto, daremos a conocer un video con la reflexión de la Revolución Octubrina. Lo pasaremos por los canales aquí, por Facebook y por el canal del Zoom. Panamá, este delgado país con una historia profunda. Su pueblo tiene el rostro de muchos pueblos. Su sangre es la suma de muchas sangres. Su geografía ha sido su designio. Panamá, el istmo entre los océanos, la cintura del centro de América, la ruta marítima hacia todos los confines de la tierra. Panamá, esta privilegiada y amorosa tierra, también ha sido territorio para ambiciones y dominios. En su suelo se instaló una colonia atada a la perpetuidad y la patria fue partida en dos. La soberanía del istmo fue cercenada y sometida a la potencia militar más poderosa del mundo, los Estados Unidos de América. Un canal bajo el dominio de otros en sus entrañas. Todo el siglo XX panameño fue el tiempo de las luchas de generaciones de patriotas por su territorio sin ocupantes, sin bases ni tropas extranjeras en las riberas del canal interoceánico. Fueron las generaciones patrióticas, fue la sangre derramada,
fue reclamar con valentía los derechos del país en una memorable siembra de banderas. Fueron también los días de los mártires como centellas, de cientos de héroes que lucharon y gritaron por la libertad y la autodeterminación, por ser una nación independiente. Y fue entonces que un hombre, un general del pueblo, tomó en sus manos las banderas de la dignidad. Ese hombre fue Omar Torrijos Herrera, el general sencillo que se colocó en la primera fila y marchó por lograr con honor la independencia de la República. El general idéntico a su pueblo, que convocó a la nación para acabar con la colonia americana y que se hiciera justicia histórica. Lideró la gran jornada por la devolución del canal y todos los territorios de la antigua zona del canal. Con determinación y coraje, convocó a su pueblo a la enorme épica por un solo territorio, por un canal para los panameños. Con sus luces largas, apuntando hacia el futuro, lanzó la extraordinaria negociación de los tratados Torrijos-Carter. En una hazaña sin precedentes, sin sangre en las calles, con respeto, con diplomacia creativa, con un gran equipo de panameños. En paz, Panamá negoció con éxito el fin del colonialismo y con ello llegar a ser un Estado nacional sin ocupación extranjera. Y con Omar terminó de ser derribada la quinta frontera. La República de Panamá ejerce jurisdicción sobre todo su territorio. Ya el panameño no continuará siendo juzgado por leyes extranjeras en su propia tierra. La tierra de la patria es ahora una sola y se integró el territorio nacional. El Cerro Ancón fue conquistado. Su cima es para siempre un pedestal de honor para enarbolar una bandera sin amos. Omar Torrijos logró el sueño de millones de panameños. El general ganó con sus empeños la jerarquía de los patriotas y un lugar en el corazón de su pueblo. Omar Torrijos supo dar el inmenso cariño que dan los grandes seres humanos y recibirá siempre afecto y gratitud. La llama eterna de la dignidad nacional siempre estará prendida para alumbrar el futuro de Panamá. La llama es el pueblo mismo y Omar Torrijos le entregó toda su lealtad y toda su moral. Vivió del lado de los humildes y de los que han construido a Panamá con honestidad. Su obra, su hazaña y su legado no podrá nadie borrarlo de las páginas más gloriosas escritas por los panameños en toda su historia. Es el más trascendental de los panameños y camina entre los grandes emancipadores de América. Su legado es el de la libertad. Estará allí siempre, en la memoria histórica y como el gran centinela que sigue en las batallas de su pueblo, el pueblo panameño. Patria, independencia y dignidad. General Omar Torrijos Herrera. Bienvenidos a los miembros del CEN que nos acompañan el día de hoy, ministros, viceministros, autoridades, directores y miembros de comisiones especiales. Muchas gracias por acompañarnos. Como siguiente punto, daremos las palabras al profesor historiador Luis Navas Pájaro, que nos hablará desde su punto de vista sobre la revolución que fue y debe continuar siendo. Del secretario general del partido PRD, quien me ha solicitado hacer algunas reflexiones sobre el 11 de octubre de 1968, toda vez que me siento
honrado con esa distinción. Hubiera querido estar en la sede, pero por razones de pandemia tenía que concurrir con mascarillas, por razones de seguridad de cada uno de los que van a estar en el auditorio, pero también en virtud de la propia seguridad que he adoptado a partir de el momento en que las autoridades sanitarias de Panamá nos han solicitado tomar todas las precauciones del caso. Pues bien, como el tiempo apremia, puedo decir lo siguiente. En octubre de 1968 ocupaba la Secretaría General de la Federación de Estudiantes de Panamá y junto a otros destacados miembros del PRD, incluso que han ocupado cargos de la más alta dirección, nos preocupó muy seriamente el curso de ese golpe. No era la primera vez que se daba un golpe militar en Panamá. Ya en 1904 se acusó a Esteban Huerta de estar fraguando uno, que le costó la eliminación del ejército y su cargo, a pesar de haber sido partícipe en la gestión del alumbramiento de la República de Panamá. El golpe de Estado de 1931, ese no fue por vía de institución armada, gubernamental. Un grupo de miembros de Acción Comunal dieron ese golpe, 2 de enero de 1931. Después vino el de 31, ese sí fue de la policía, motivado por la política que en ese instante desarrollaba Arnulfo Arias. Y el golpe más cruento antes del 68 que se conoció fue el del 10 de mayo de 1951 y el 11 de octubre del 68 los militares derrocan al presidente hasta ese momento constitucional de Panamá. Desde luego, las alarmas en toda su a lo máximo. No teníamos una referencia muy buena de los militares panameños, por el contrario, nos habíamos enfrentado en varias ocasiones a ellos como represores. Recordábamos lo que sucedió el 19 de mayo, cuando una manifestación de estudiantes terminó en los predios de la presidencia con el artesano José Manuel Araúz con el pecho destrozado por una bomba lacrimógena, y después la gran represión que aumentó los muertos y los heridos, 22 jóvenes asesinados. Por supuesto, durante toda la década del 60, las manifestaciones y las reclamaciones sociales y estudiantiles nos enfrentábamos en la calle con los dispositivos de la Guardia Nacional. En enero de 1964 se acuartelaron, no participaron junto al pueblo y por tanto, insisto, no había referencia. Y teníamos el recuerdo del asesinato de dirigentes estudiantiles en el alzamiento de Cerro Tute, abril de 1959. Entonces, con toda esa referencia, no estaba claro el curso del golpe, el propósito del golpe. Lo que sí sabíamos, que se lo habían propinado a un gobierno que también aumentaba alarmas porque Arnulfo no se había pronunciado categóricamente con respecto a los 3 tratados con que Panamá terminó negociando a partir de 1964. Es más, el Partido Panameñista en su primer comunicado de enero del 64 fue a acusar al presidente Chiari de no haber tomado las medidas para evitar ese enfrentamiento.
como por supuesto cayó muy mal ese primer comunicado, entonces publicaron un segundo comunicado. Y esas eran las expectativas. Por consiguiente, nos reunimos rápidamente. Hombre, estábamos viendo una película en el Teatro Ópera, El Extranjero, creo que si no me equivoco. Mientras, miren la coincidencia, el presidente estaba en el Teatro Luz viendo otra película. Y el dirigente de la Democracia Cristiana, Willy Cochés, que nos vio entrar porque él salía de la tanda, nos buscó inmediatamente y nos avisó del golpe. Así que todos nos fuimos a la universidad para discutir. Intentamos hablar con Arnulfo, ya se había refugiado en la zona. Intentamos hablar con los militares y, por supuesto, hablamos con el general Torrijos, que se hizo acompañar de un militar que también desconocíamos y que resultó ser un hombre reclutado por la CIA, Sanjur. Y al ir a dialogar con Arnulfo a la zona, no encontramos a un hombre dispuesto a venir a rescatar la institucionalidad. Por el contrario, el teniente coronel Camilo Saavedra, que lo apoyó, nos avisó que él no pensaba pelear, que él pensaba que las tropas de los Estados Unidos debían entrar a restituirlos en el poder. Surgieron guerrillas, una muy dudosas en Chiriquí, dirigidas por Quique Moreno, que se confesó agente, y otra por un uruguayo Sardiña, en Coclé Moreno, una universitaria, en Pacora, de una guerrilla montada por una corriente de izquierda, y en la que estaba vinculado el Federico Britton. Y mientras tanto, buscar puntos de coincidencia, organizamos una huelga, la famosa huelga, pero que no surtió los efectos de tumbar a los militares. Ellos estaban firmes en su propósito. Nosotros retornamos a clases, levantamos la huelga, incluso tuvimos que hacer un plebiscito para que los estudiantes apoyaran el retorno a clase. Hubo mucho debate, una gran polémica en el seno del movimiento estudiantil. Y el 12 de diciembre realizamos una protesta y a los 2 días se cierra el Instituto Nacional y, por supuesto, Torrijos nos manda avisar a través del profesor César Quintero que saliéramos porque la Guardia Nacional iba a asaltar la universidad. Se acababa la autonomía, que era la que nos daba cierto nivel de protección y de realización. De allí a la clandestinidad, en febrero de 1959 se dilucida el liderazgo entre Boris Martínez y el general Torrijos. Boris sale, o mejor dicho, lo sacan a Miami, y de febrero a diciembre se va produciendo otro malestar en la oficialidad que se dilucida cuando Torrijos no acepta que un grupo de altos mandos de la Guardia Nacional lo derroquen, regresa de México y logra hacerse del poder. Es allí, a mi juicio, donde se inicia el proceso. Y en 1970, teniendo presos políticos en Coiba, teniendo una gran cantidad de dirigentes, entre ellos dirigentes estudiantiles, incluyéndome, en el exilio. En 1970 se produce un cambio radical. Se fundamentan las causas de conflicto mediante las cuales Panamá no podía aceptar los 3 en 1. Y hay una carta memorable
que con todo respeto sugiero que todos los que se consideren torrijistas y miembros del PRD deben leérsela, y ahora más que nunca. Y es la carta al senador Edward Kennedy. Allí explica para qué y para quién se debe gobernar. Allí, en esa carta. Y a partir de allí, no se prorroga el uso de la base de militar de Río Hato. En agosto de 1970 se toma posesión de esa base. Y en 1971, en la plaza, preguntó: ¿gobernador de qué? Eso hay que leérselo. Por lo siguiente, porque como bien recomendaba él, no podemos quedar anclados en el pasado. Eso ya pasó. No podemos estar pendientes de las glorias pasadas. Eso ya pasó. Ahora, ese partido creado por él, orientado inicialmente por él, requiere quitarnos las vendas contra la ceguera. Hay una realidad que demanda que el partido que acumuló experiencia en la lucha anticolonialista, el partido que acumuló experiencia en las transformaciones sociales, ahora ese partido se ponga a disposición de toda la sociedad. Puedo entender que los hay, que los hubo, pero fundamentalmente que los hay que desde el gobierno quieran enriquecerse, quieran aprovechar su llegada al gobierno. Pero lo que no han tomado en cuenta es que si eso podía transcurrir sin pena ni gloria, la pandemia lo ha hecho evidente y toda la sociedad reclama la mayor de las transparencias. El presidente Cortizo se ha comprometido con un gobierno honrado, transparente y que no se debe mentir. Entonces, hagamos que se cumpla esa tesis. Y quienes quieren, por razones normales, en todos los partidos hay quienes aspiran a todos los cargos. Se postulan y siempre a todos los cargos. Tengamos la paciencia para discutir, abrir un periodo de debate a lo interno del partido, ponernos de acuerdo frente a cosas vitales y fundamentales. Toda la humanidad está en función de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Qué es eso en la actual coyuntura? ¿Qué podemos hacer para reactivar la economía y que le garantice a nuestra sociedad y fundamentalmente a los de abajo trabajo, comida y, por supuesto, una educación de calidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Abrámonos al debate. No es posible que un gobierno como el nuestro, que dice ser torrijista, que dice ser del PRD, existan incomunicación, que no nos atrevamos a hablarnos. Tenemos que discutir, distinguidos compatriotas. Esa es la gran tarea de hoy. Y eso nos lo legó Torrijos. Fue capaz pacientemente de ir estructurando de un golpe impopular, eminentemente castrense, para no decir gorilesco, egoísta en sus propósitos iniciales, convertirlo en una épica, en un proyecto que aglutinó a las grandes mayorías.
porque también hay que advertir que no todos apoyaron. Cuando hablamos de lucha generacional, no incluimos a ese sector colonizado que aún en nuestros días les cuesta admitir el gran avance y el gran triunfo de nuestro pueblo. En efecto, yo recomiendo también en esta coyuntura que nos atrevamos a discutir, a debatir la última entrevista del presidente Ernesto Pérez Valladares, que nos atrevamos a discutir el último escrito del general Rubén Darío Paredes. Es decir, que discutamos. Un político se hace y será eficaz en la medida que escuche. Tesis torrijista, escuchar, buscar consenso, tesis torrijista. Aquí no hay alguien que tenga la verdad en el puño. Esto es muy complejo, compatriota. La humanidad por primera vez se está cuestionando si va a proseguir su vigencia en el planeta Tierra. Y nosotros, más que ningún otro país, más que ninguna otra sociedad, que fuimos capaces de descolonizarnos, que fuimos capaces en sentar a una potencia mundial y lograr nuestra conquista, ¿cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo? El que quiera seguir con sus pretensiones de enriquecerse va a quedar al desnudo. Ya no es posible ocultar las riquezas malavidas. Y si no lo castigamos de manera inmediata, la justicia le va a llegar. Nada más miren el espectáculo de dos hijos, desdichadamente dos jóvenes, arrastrados por la avaricia de su padre. Entonces, no nos veamos en ese espejo. Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Quién dijo que no? Hagamos la tarea. Y no en función de quítate tú para ponerme yo, no en función de cumplir tareas. Los liderazgos se ganan en función de tareas. Torrijos se ganó el corazón de este pueblo, identificándose con él. Torrijos se ganó la autoridad internacional, ejerciéndola en función de este pueblo. Eso es a la postre lo que nosotros podemos garantizarle a este país, nuestra experiencia, que nos reconozcan en función de eso. Porque si seguimos con esta guerrilla desgastante, es cuestión de anunciar la sepultura. Y no creo que ese sea nuestro destino. Nosotros estamos para más. Y si lo logramos, enhorabuena. Pero hagamos el intento. Pongamos a funcionar ese debate. ¿Qué vamos a hacer en educación? ¿Qué vamos a seguir haciendo para garantizar la seguridad alimentaria? ¿Qué vamos a hacer para garantizar trabajo? Y en ese terreno del trabajo, nuestra política internacional tiene que vestirse de una gran autonomía, de una gran flexibilidad y, por supuesto, sin despreciar el poder que tiene el actual gobierno de los Estados Unidos, pero no doblegándonos. Hay otros actores que están concurriendo y nosotros estamos en la necesidad de sumarnos con todo el cuidado, con todas las precauciones, pero para garantizarle a nuestro pueblo lo que le es vital: trabajo, su dignidad. Porque podemos seguir subvencionando, pero esa subvención se agota y no podemos recurrir a la gallina de los huevos de oro, a la actividad de la ACP, porque esa también va a quedar afectada. Y no podemos tampoco permitir que uno
desalmados quieran asaltar la hacienda pública. ¿Cuál es nuestra política en el campo minero? ¿Cuál es nuestra política en el campo portuario? ¿Cuál es nuestra política en el manejo del recurso hídrico? No única y exclusivamente para garantizar el cruce de carga por el canal, sino también para generar otras iniciativas. En otras palabras, distinguidos compatriotas, la mesa está servida. Lleguemos. Y es cuestión, insisto, de establecer las tareas. Y las tareas no están inventadas, las tareas están. Lo que necesitamos es tolerancia, paciencia, humildad. Esa es otra de las características de Torrijos. Humildad para convocar. Y además, si hay que pedir disculpas por los roces, pidamos la disculpa. ¿Cuál es el problema? Hay en Roma, el Santo Padre está convocando a los católicos a tener una actitud de mayor militancia frente al drama humano que está viviendo nuestro planeta. Es decir, hay aliados. Y esos aliados nos van a aceptar siempre y cuando demos fe de confianza. Construyamos esa confianza. Esa confianza la construimos con el general Torrijos. Con él teníamos dudas con respecto a otros miembros de su Estado Mayor, pero fundamentalmente fortalecerlo a él para que no lo tocaran. Y lo tocaron. Hay quienes dicen que fue un accidente. Personalmente estoy con García Márquez, que al aceptar su premio Nobel, dijo allá en Europa, fue una acción que lamentablemente tenía antecedente. Roldós en Ecuador, el general Hoyos en Perú, cuando subieron los neocon con Reagan a la cabeza, se endureció las medidas contra nuestro país y contra el proceso. Parte de la invasión se debe a esa política criminal de eliminar procesos distintos y diferentes. Allá, en Nicaragua, hay ejemplos. Acá, nosotros tuvimos que lidiar con una política de los Estados Unidos que no le importó entenderse con los varones de la droga colombiana. El mundo va hacia la solución del problema. Ese es nuestro norte. No lo hagamos ciego, de manera ciega. Hagámoslo con inteligencia, consultando, permitiendo que la inteligencia concurra a la solución de estos problemas. Ese es, a mi modo de ver, el mejor entendimiento, comprensión y la herencia del 11 de octubre de 1968. La capacidad de transformar un hecho impopular, un hecho cuartelario, en un proyecto de liberación nacional y dándole esperanza a los más humildes. Espero que estas palabras, que no son a manera de imponer nada, sirvan para abrir ese gran cauce del debate que requerimos nosotros en nuestro país y particularmente en el PRD. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Navas, por la intervención. Como siguiente punto, tendremos la intervención de Cristina Estela Rodríguez, secretaria de Asuntos Internacionales de la Juventud del PRD. Nos dará unas palabras sobre la acción de la juventud y los próximos retos que tiene actuales. Buenas noches, señor secretario general Pedro Miguel González, miembros de este partido. Me siento realmente conmovida y honrada por la invitación y agradezco el detalle por permitirme dirigirme a tan respetada audiencia
en un evento tan importante como lo es el aniversario 52 de la Revolución del 11 de octubre del 68. Los jóvenes de este país celebramos la visión de nuestro líder, el general Omar Torrijos Herrera, y nos regocijamos de un hecho que generó un punto de inflexión en la historia panameña, ya que impulsó el desarrollo y la transformación social, económica y cultural de nuestro país, abriendo oportunidades para todos los sectores de la sociedad. El proceso revolucionario dejó grandes enseñanzas y logros que forjaron nuestra democracia, así como también le dio un verdadero valor al concepto del relevo generacional. Es por ello que nosotros los jóvenes, miembros del partido, inspirados en los ideales de Omar, hoy tenemos un gran reto de continuar y fortalecer la marcha hacia el desarrollo humano incluyente, integral, participativo, sostenible de Panamá. Dicho reto lo hemos asumido con entusiasmo, energía y compromiso, teniendo muy claro que somos el presente y el futuro de nuestro partido y de nuestra nación. Hoy día, gracias a nuestros esfuerzos y a quienes han creído en nosotros, un gran porcentaje de jóvenes estamos empoderados en el quehacer nacional para mejorar nuestras iniciativas y criterios prometedores, en camino para otros que así como nosotros creemos en la lucha liderada por Omar. Nuestra visión va encaminada al fortalecimiento del Estado con un enfoque basado en principios, valores éticos, morales, transparencia, honestidad y sobre todo responsabilidad, siguiendo el ideal de Omar, por el cual se fundó nuestro partido y con el cual el pueblo panameño se identificó en el pasar de los años. No podemos decepcionar los pilares que nos dieron la razón de ser: la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades, la justicia social, el pluralismo y la solidaridad. Son los factores determinantes que nos ayudarán a contribuir a la construcción de la sociedad que tanto queremos. Aunado a esto, enfrentamos una situación difícil, una pandemia que nos ha traído crisis y preocupación, pero todas crisis traen oportunidades y transformación. Estamos preparados para afrontar con responsabilidad el reto que la pandemia nos ha traído en un mundo donde la tecnología y las redes sociales han marcado un antes y un después. La juventud torrijista, digamos presente en este nuevo aniversario de la Revolución Octabrina, honrando la memoria de Omar, tomando la bandera y trabajando honradamente por este país que nos vio crecer. Por último, invito a la juventud a seguir luchando por nuestros ideales y no bajar la guardia, demostrando siempre que trabajando unidos y con una mezcla perfecta entre juventud y experiencia, podremos lograr un mejor Panamá. Gracias. Excelentes palabras de Cristina representando a la juventud del partido, una juventud que cree en la revolución y que cree en los principios de este colectivo. Como último punto, y muy importante, tendremos las palabras del secretario general del PRD, Pedro Miguel González, referente a un partido en constante movimiento y la misión que todos nos une. Un fuerte aplauso, por favor. Compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, miembros del Consejo Directivo Nacional del Partido, miembros del Secretariado Nacional y de las comisiones especiales convocados a esta sala, y a los cientos de compañeros y compañeras y conciudadanos que nos siguen a través de redes sociales y de los medios virtuales. Nos reunimos este día para conmemorar uno de los momentos más importantes de nuestra historia como nación. Lo hacemos hoy, pocos compañeros y compañeras en la sede principal del partido,
producto de circunstancias inéditas para la humanidad, que nos obligan a cumplir con normas de distanciamiento para garantizar nuestra salud y seguridad. Lo hacemos de forma más concurrida a través de medios virtuales, obligados por la pandemia, en un esfuerzo por retornar a la normalidad de la vida partidaria justo en un momento crítico que exige dar lo mejor de nosotros para sacar el país adelante. El día de ayer hemos publicado un breve pronunciamiento del partido, conmemorando la gesta de aquella generación de jóvenes militares que tomaron la decisión de romper con el estado de cosas de aquel momento, hace 52 años, y haciendo referencia a la necesidad de asumir un nuevo rumbo para cambiar el estado de cosas en el momento actual. El 11 de octubre de cada año, los torrijistas recordamos con fervor patriótico ese acto de rebeldía que marcó un punto de inflexión en la historia nacional y cuya figura central fue un joven de 39 años, hijo de educadores, interiorano, educado en colegios públicos, que convivió desde niño con los campesinos, hijo de la clase media profesional provinciana, que en las aulas de la Escuela Normal de Santiago se nutrió del pensamiento progresista de inmigrantes republicanos españoles, de socialistas chilenos y de militantes de Acción Comunal, que militó en las columnas juveniles antes de ganarse una beca para estudiar milicia en El Salvador. Fue el mismo al que por su procedencia le correspondió sofocar el alzamiento en 1959 de un grupo de jóvenes idealistas que se alzaron en armas en la falda del Cerro Tute, en Santa Fe, al norte de su natal Veraguas. El mismo que 11 años después, en mayo de 1970, siendo ya líder del proceso revolucionario en Panamá, le escribiera una carta al senador Edward Kennedy, en la que, entre otros muchos planteamientos, señaló lo siguiente, abro cita: no recuerdo un solo incidente en los tiempos en que comandaba tropas especializadas en orden público, en que la razón no estuviera de parte del grupo hacia donde apuntaban nuestras bayonetas. Cuando era capitán, sofoqué un movimiento guerrillero dirigido por jóvenes estudiantes y orientado por una causa justa. Fui herido, el más herido de mi grupo, y también el más convencido de que esos jóvenes guerrilleros caídos no representaban ni el cadáver ni el entierro de las causas del descontento que los había llevado a protestar mediante una insurrección armada. Pensé también, al leer su proclama, que de no haber tenido el uniforme, yo hubiera compartido sus trincheras. Aquí fue donde surgió mi determinación de que si algún día podía orientar la suerte de nuestras Fuerzas Armadas, las matrimoniaría en segundas nupcias con los mejores intereses de la patria. Hoy, con este acto, rendimos homenaje a esos hombres y mujeres que, liderados por Omar Torrijos Herrera, a partir de aquel momento, cambiaron para siempre la historia de Panamá. Pero este 11 de octubre ha sido diferente a todos los demás, quizás con algunas similitudes al de hace 52 años. Y no me refiero solamente a los elementos que describían aquel escenario, con un sistema político clientelista muy parecido a este en el que hemos derivado en los últimos 37 años,
Luego de la desaparición física de Omar, las reformas constitucionales de 1983 y la invasión de Estados Unidos en 1989. Un sistema en el que el poder económico determina los resultados electorales y la agenda de los distintos gobiernos, muy parecido a lo que ocurría hasta 1968. Sino que me refiero principalmente a la oportunidad que representó para el pueblo panameño aquel momento histórico. El inicio de un proceso de transformación social sin precedentes que cohesionó la conciencia colectiva en torno a los ideales de soberanía y justicia social. Hoy, en medio de la primera pandemia realmente global de la historia, se ha puesto en evidencia un modelo de desarrollo perverso que genera una gran inequidad social y servicios públicos costosos y deficientes que no han estado a la altura de estas circunstancias que amenazan la existencia de la humanidad y la vida en el planeta. Y Panamá no escapa a esa realidad. El debate que subyace en la mayoría de los países es si a la vuelta a la normalidad en todos los aspectos debe hacerse bajo los parámetros anteriores a la pandemia, o si por el contrario, esta estremecida que ha puesto en jaque a todos los sectores, la aprovechamos para generar conciencia y logramos impulsar un nuevo pacto social en base a un gran acuerdo nacional que siente las bases de un modelo de desarrollo con mayor equidad y justicia social. En Panamá, como en la mayoría de los países de la región, luego de 30 años de cambios estructurales que apuntaron hacia la transferencia al sector privado de servicios y competencias que anteriormente ejercía el Estado, la pandemia nos encontró con instituciones incapaces de brindarle a los panameños mayor seguridad y mejor calidad de vida y bienestar. La única forma de cambiar esta situación es generando los consensos sociales necesarios para fortalecer al Estado de vuelta. Y no precisamente me refiero a estatizar dichos servicios, desconociendo la seguridad jurídica que debe ampararnos a todos, pero sí revisando la relación del Estado con cada uno de los sectores estratégicos del desarrollo nacional. En primer lugar, haciendo cumplir los compromisos que en su momento cada uno de los concesionarios adquirió con la nación. Y en segundo lugar, estableciendo mejores condiciones para Panamá al momento de revisar la extensión de dichas concesiones. Sin un Estado robusto, capaz de sustentar servicios públicos eficientes, principalmente los de salud y educación, es imposible mejorar la calidad de vida de los panameños y aspirar a dar el salto hacia una sociedad desarrollada. Nuestro gobierno, el del PRD, el que lidera el presidente Laurentino Cortizo, encontró hace más de un año una situación caótica de las finanzas públicas, con una deuda que se triplicó en 10 años y cuentas del Estado por pagar no contabilizadas por el orden de 2.000 millones, lo cual hacía muy difícil antes de la pandemia dinamizar la economía, obligándonos a incrementar aún más nuestro endeudamiento. A pesar de ello, los meses iniciales de este año apuntaban hacia una franca recuperación. Pero llegó la pandemia y con ello la paralización de nuestras actividades económicas y la crisis social, que solo ha podido ser mitigada gracias a la capacidad de maniobra de quienes han dirigido la estrategia sanitaria y los programas subsidiarios con los que se ha logrado paliar la crisis y evitar un estallido social. Ningún gobierno en nuestra historia ha tenido que enfrentar una situación tan compleja como la que vivimos hoy. Solo la capacidad de generar consensos
y cohesión social en torno a una visión compartida del futuro de la nación podrá permitirnos salir adelante, tal como ocurrió en Panamá bajo el liderazgo de Omar Torrijos hace 52 años. Por eso es tan importante y tan trascendente esta fecha, porque dentro de poco más de un mes estaremos a un año de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia de España. Y el presidente Cortizo ha elegido ese momento para culminar el proceso de un diálogo nacional que nos permita consensuar esa visión compartida del futuro de Panamá. A partir del próximo mes y hasta noviembre de 2021, los panameños tendremos la oportunidad de dialogar para sentar las bases de una verdadera transformación hacia la equidad y la justicia social. Y ese, y no otro, es el objetivo que nos convoca a los torrijistas de esta generación. Ahora bien, ¿cuál será el planteamiento del PRD en ese gran diálogo nacional? ¿Cuáles serán las posturas y las propuestas de nuestros voceros en cada una de las mesas en torno a los diversos temas? Para mí es muy sencillo. La posición del PRD hacia la búsqueda de un consenso nacional está determinada por la línea trazada por nuestro Congreso Extraordinario en marzo de 2018, con la visión 2050 compartida y validada con diversos sectores durante aquel año. Por tal razón, resulta importante divulgar cada uno de los aspectos de esa visión y de esta manera encontrar coincidencias con otros actores en el camino hacia construir consensos. El PRD está preparado para esa convocatoria, con una visión que propone un modelo de desarrollo amigable con el medio ambiente, que coloca al ser humano y su bienestar como eje central de las políticas públicas, con un Estado capaz de brindar a los ciudadanos servicios públicos de calidad, una visión basada en principios y valores éticos y morales como la transparencia y la honestidad, que fortalece al sistema judicial y demás instituciones de control y garantiza su autonomía financiera y presupuestaria. Una visión en la que habrá un verdadero equilibrio entre los poderes del Estado, al igual que un genuino proceso de descentralización en el que ciudadanos empoderados participan en la elaboración y fiscalización de los presupuestos. Esta tarde, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido nos hemos reunido con el presidente de la República, precisamente para unificar criterios en torno a lo que debe ser el resultado de ese diálogo e iniciar un proceso de alineamiento de nuestra organización de cara a ese gran compromiso. De modo que a partir de las próximas semanas, los distintos componentes del partido serán convocados para retomar el trabajo en equipo que nos permitió generar una visión estratégica del desarrollo nacional y que ahora nos permitirá lograr la articulación necesaria con la sociedad panameña y de esta forma entrar en una nueva etapa de nuestra historia, con un horizonte claro, con metas y objetivos compartidos, tal como hace más de 50 años lo hiciera Omar Torrijos junto a su generación. Compañeras y compañeros del partido, conciudadanos, el PRD fue creado como un instrumento de lucha del pueblo panameño, con el propósito de lograr dos objetivos fundamentales: el perfeccionamiento de nuestra independencia a través del cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter y la construcción de una sociedad justa y solidaria. El primer objetivo lo alcanzamos.
El segundo es la tarea pendiente. Ese y no otro es el propósito que nos convoca. Sin él no tendríamos razón de ser. Hagamos lo que nos corresponde para emular a aquella generación de panameños que estuvo a la altura de sus circunstancias, dejándonos una nación libre y soberana. Como herederos de ese legado, hoy nos corresponde sentar las bases de un nuevo Panamá justo y solidario. Muchas gracias. ¡Viva Omar Torrijos! ¡Viva Panamá! Muchas gracias, secretario. Y con esto damos concluido el evento de hoy. Muchas gracias a todos ustedes que vinieron, se tomaron su tiempo, están en su casa, vendrán nuevos eventos. Y a ti que nos acompañaste por Zoom, también agradecido. Que pasen feliz noche y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.